recibir la palabra del Señor en nuestro corazón y que ella pueda hacer la obra con la cual fue enviada en este día. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, amado Jesús. Gracias porque a través de ella podemos ver tu verdad, Señor del cielo. Pero también, Señor, yo te pido que hablas conforme está escrito, que a través de ella alientes, Señor, consueles, animes, exhortes, Padre Santo. Sobre todo, Dios, que nuestro corazón sea un buen terreno, Dios, en el cual esta semilla queda depositada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy, aprovechando que estuvimos celebrando la Cena del Señor y recordando el sacrificio de Jesús, es llamado el Dios de los 3 días. Y Mateo 14:40 dice, Jesús mismo dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cada uno de estos días que Jesús dijo, ¿se acuerdan que le pidieron una señal y también dio la señal de Jonás? Cada uno de estos días representa una estación en nuestra vida espiritual. Vivimos días de sufrimiento, vivimos días de espera y vivimos días de victoria. Y cuando vemos la última semana de Jesús, sus últimos 3 días aquí en la tierra y con su cuerpo presente, vemos cómo esos 3 días también se ven reflejados a lo largo de nuestra vida. Cada día nos habla de un proceso de fe y vemos el famoso Viernes Santo. ¿Qué sucedió ese viernes, el último viernes de Jesús? Fue un día de dolor y de sufrimiento. Pero también vemos un sábado, que fue un día de silencio y de espera. Pero también llegó ¿el qué? El domingo, el tercer día. ¿Y qué pasó en ese día? Victoria y resurrección. En la vida cristiana todos enfrentamos viernes de cruz, sábados de espera y domingos de victoria. Así que vamos a ver cada uno de ellos porque puede que tú estés atravesando uno de estos días. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que Jesús ya los pasó cada uno de ellos. Amén. Y quiero que me acompañes allí a Mateo 25, 45. Ay, Mateo, yo siempre digo 25. Mateo 27, 45. Y dice así: desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Y como a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nos llega un día en nuestra vida en el que nosotros hemos exclamado así al Señor? Le hemos dicho, Señor, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué no me miras? Dios, ¿qué pasó? ¿Qué me está sucediendo? Porque son días de profundo dolor. Isaías 53, 3, 5 dice que mas el herido fue llamado varón de dolores. Isaías muestra a Jesús como el siervo sufriente, dice que su rostro fue desfigurado, dice, no había belleza en él, era tanto así el dolor, el sufrimiento, todos los golpes que recibió Jesús, que su rostro fue, su cuerpo fue desfigurado. El viernes fue el día de la cruz, ese día del sufrimiento, el día del dolor, el día del abandono, el día de la injusticia, el día de la traición, el día de la humillación, el día de los golpes, el día en que todos le crucificaron y le dejaron solo. El viernes fue el día más oscuro y desgarrador. Los más cercanos, uno de los más cercanos, le traicionó. Otros le negaron. Otros huyeron y le dejaron solo. Ese día sentimos, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ese día sentimos el abandono de Dios en nuestras vidas. Decimos, pero ¿cómo, Señor, si estaba bajo tu cuidado, tú permitiste que esto me sucediera? ¿Cómo es posible que pueda tener tanta angustia? ¿Cómo es posible que pueda sentir tanto estrés? ¿Cómo es posible que me sienta tan desesperado? Si luego tú no estás acaso cuidándome. Y quizás tú sacas así todo el ramillete de versículos, ¿no? Señor, sin ningún arma forjada contra mí prosperará. Señor, pero tú dices que tú enviarás ángeles y cuidarán por mí. Y Jesús podría haber sacado también ese mismo día toda la palabra de Dios escrita. Pero Jesús también en ese viernes dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos enfrentamos viernes, ¿sabías? Un viernes con un diagnóstico médico no favorable, con una traición, con una pérdida, con una muerte, con la escasez. Viernes de lágrimas, el día que te abandonaron, el día que te dijeron ya no quiero nada más contigo, no te quiero más, no eres tú, soy yo. El día que te robaron, ese día en el que tu vida tiene un antes y un después. Fue el sacrificio de Cristo lo que marcó que en la historia digamos antes de Cristo y después de Cristo. Fue un punto de ¿qué? De inflexión. Hay momentos en los que nuestra vida pasa por puntos de inflexión. Y son esos días malos, son esos días oscuros, son esos días llamados viernes. Pero ¿sabes tú qué tienes que saber en medio de esos viernes? Lo primero es que tú y yo no tenemos un sacerdote incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades y de nuestras situaciones. Antes de que tú lo vivieras, Jesús ya lo vivió y venció. Antes de que tú experimentaras la traición, Jesús ya había sido traicionado. Antes de que tú ya experimentaras la vergüenza, Jesús fue avergonzado. Sus ropas fueron quitadas, las rifaron. Fue expuesto todo allí. Fue humillado, escupido, menospreciado, golpeado. Muchas de las situaciones que tú vives, que tú y yo atravesamos, Jesús las atravesó durante ese día. El castigo de nuestra paz, es decir, Él cargaba. A veces nosotros nos sentimos desesperados, atormentados, el castigo de nuestra paz vino sobre Él. Es decir, Jesús ese día fue un día de tormento. Satanás creía que había ¿qué? Ganado. Vencí, maté a Jesús, maté a Cristo, dijo Satanás. Quizás es lo mismo que dice ese día contigo. Le di en la yugular. Con esto lo mandé al piso. Con esto que le hice, lo maté. De esa traición no se va a levantar. De esa pérdida no va a volver a tener aliento. Quizás él ha dicho y ha pensado eso, porque son días de aparente derrota. Diga conmigo, aparente. Aparente derrota. No son días de derrota. Porque ¿saben qué lo hizo? ¿Por qué no son días de derrota? Porque Jesús ya estuvo allí. A veces en esos días sentimos que, Dios mío, ¿cómo pudo ser? Y uno va a un lado, va al otro y no encuentra aliento. A veces uno va a personas y lo que le dicen es, ay, tranquilo. Y uno, esa palabra no me tranquiliza. Entonces ya se suman dos cosas, ¿no? Tiene la situación y ahora tiene rabia con la persona que le dijo, tranquilo. Pero tú y yo podemos ir a la presencia del Señor y allí Él va a sentir empatía contigo. A veces ahorita estamos son términos como psicológicos, ¿no? Que estamos diciendo, alguien necesito a alguien que valide mi dolor.
Y a veces buscamos a personas que validen nuestro dolor, que validen nuestra emoción, pero tú y yo tenemos al que ya la vivió en carne propia y se llama Jesús de Nazaret. Él es Dios, Él también es Dios esos días de sufrimiento, Él también es Dios en esos días de oscuridad, en esos días en esos días de pérdida, en esos días de escasez, en esos días en los que tu vida tuvo una ruptura y hubo un punto de inflexión. Él sigue siendo Dios, el Dios que ya vivió eso y lo pasó. Amén. Ese viernes nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y que el sufrimiento no es el final, sino el inicio del propósito de Dios. El viernes nos recuerda que Cristo llevó nuestro dolor, ese dolor que tú estás experimentando por esos viernes trágicos en tu vida, por esos días de sufrimiento. Jesús ya los cargó y nos recuerda que nosotros no estamos cargando nuestro dolor solos. Tú no estás solo. Si tú estás viviendo ese día, no estás solo. Quizás estás haciendo la misma pregunta que Jesús. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me miras? Pero hoy Dios se recuerda que Él está ahí y que Él está viendo tu dolor. Y no solamente viendo tu dolor, Él sintió tu dolor ese día. Él ya lo vivió. No estás solo, no estás sola en esos días viernes. No estoy hablando del viernes literal, ¿no? Pero después del viernes viene otro día. Y quiero que vayan ahí en el mismo Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, esto es después de la preparación, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que mientras aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último fraude sea peor que el primero. Pilato les dijo: tienen tropas de guardia, vayan y asegúrenlo, como saben hacerlo. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Y entonces viene el famoso día de reposo. Ese sería, vamos viernes, ¿qué sigue el viernes? El sábado. ¿Y el sábado qué hacían los judíos? Era el día de descanso. Pero no solamente era el día del descanso, era también el día en el que venía un descanso después de la Pascua, o sea, era un sábado especial. ¿Sí? Porque estaban conmemorando el día anterior, el viernes, conmemoraron la salida del pueblo de Egipto, pero el sábado descansaban. ¿Y saben qué hace un judío un sábado? ¿Qué hace un judío el sábado? Lo mismo que hacen los pececitos en el agua. Nada. Ellos, aparentemente nada. Ellos dejan preparados sus alimentos en la noche, el viernes, empieza toda la preparación y descansan. Porque el Señor estableció que ¿cuántos días hizo de la creación? 6 días hizo de la creación y en el 7º descansó. Entonces ellos guardan el sábado porque el Señor les dijo: deben guardar el sábado porque ustedes deben recordar algo, que yo fui el Dios que hizo el cielo, la tierra y a ustedes y todo lo que existe. Yo soy el creador. Pero también era una manera en la que Dios decía: ustedes dependen de mí. Ese día no trabajan, porque trabajan 6 días, pero yo los sostengo 7. Ese es el Dios. Eso hacen los judíos los sábados. ¿Qué más hacen los sábados? Tienen adoración, deben recordar. Deuteronomio decía: recuerda lo que hice por ustedes. Ese día ellos conmemoran, ellos recuerdan, hacen alabanzas al Señor, adoran a Dios. Pero ese sábado fue un día silencioso para ellos. Después de recibir ese día trágico que era la muerte de Jesús. Se murió, dijeron sus discípulos.
Ya todo terminó. Quizás es lo mismo que tú te preguntas después de ese suceso. ¿Pero qué sigue después de esto? ¿Cómo va a continuar mi vida después de algo así? ¿Me podré levantar de esta situación? Y pasa como cuando uno el día sábado es como yo lo coloco así. Un día yo me pegué un raspón durísimo, me caí de una moto. Y el primer día yo como que me sacudí, uno como que está todavía anestesiado, ¿no? La adrenalina. Y uno dice, ay, no me dolió tanto. Y yo llegué a la casa así como medio... Mi mamá, ¿qué tiene? Y yo, no, nada, un rasponcito. Eso dije esa noche. Y me acosté. ¿Y eso que uno se coloca la sábana? El otro día era el dolorzote. Porque ya el cuerpo se enfría, ¿no? Las emociones bajan. Y entonces uno dice, venga, esto es real. Esto que me está sucediendo es real. Estoy en la escasez, tengo esta enfermedad, me separé, tengo crisis familiar, mis hijos están allí, mis hijos están allá. O sea, todos los problemas que usted puede hacer que el día oscuro, llega el otro día y uno como que empieza ahí, es la fea realidad que nos espera. Y los discípulos también, ni siquiera pudieron ir a la tumba de Jesús porque ¿qué colocaron? Unos guardias. No podían hacer nada. Todos estaban escondidos porque estaban persiguiéndolos a causa de seguir a ese Jesús. Y llega ese día sábado y también nos recuerda que ese día sábado a veces en nuestra vida no es solamente un día. Puede durar semanas, meses e incluso años. Porque es un tiempo de silencio. Es un tiempo de descansar. ¿Qué hacían los judíos los sábados? Descansaban en Dios. Descansaban en su Creador. Eso les tocó a los discípulos, descansar, quedarse inquietos, en silencio, esperando a que algo sucediera. No veían nada. No habían señales, no habían milagros, no habían palabras, solo silencio y confusión. Aún a pesar de que ya había una palabra que les había dicho Jesús, yo me voy. Ya Jesús se la estaba anunciando de una y otra manera. Pero llegó el día en que esas palabras se ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero esto qué pasó? Y se sorprendían cuando ya Dios los había advertido. Es que todas esas situaciones nos llegan así de manera inadvertida. O sea, como que nos toman por sorpresa aun cuando Dios ya nos lo advirtió. Porque Dios dice también, muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas los librará el Señor. Es decir, también vamos a tener momentos difíciles. Pero mientras el cielo está en silencio, mientras la realidad de sus discípulos estaba en silencio, mientras ellos lloraban a ese Jesús, lloraban al amigo, lloraban al seguidor, y otros se escondían y decían, ¿por qué lo seguía a él? Yo, si no me hubiera fichado con él, pues no estaría perseguido, quizás algunos dirían. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Dice el libro de Pedro y Efesios que Jesús fue a las profundidades ¿del qué? Del Hades. ¿Y qué sacó? Las llaves. ¿Que tenía quién? Satanás. Que allí dio testimonio. Es decir, Jesús se estaba moviendo, Dios se estaba moviendo en el día de reposo, en el día de silencio, en el día en el que todo estaba quieto y solamente a los discípulos les correspondía descansar. Solo a los discípulos les correspondía estar cada uno celebrando su sábado, su día de descanso, contemplando al Señor así con la lágrima afuera. Señor, eres bueno, pero esto duele mucho. Señor, ¿por qué estás en silencio? No puedo hacer nada. Los discípulos no podían ni salir. Muchas veces después de ese día de sufrimiento, tú y yo no podemos hacer nada más que esperar en el Señor. Nada más que descansar en el Señor. Nada más que tomar el yugo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que les enseñaba hace 8 días? Lo absurdo.
Tomo tu yugo para recibir descanso. Nada más que eso es decir, Señor, acá estoy. No puedo hacer nada para cambiar esta situación. En mis fuerzas no puedo cambiarla. Los discípulos, por más que quisieran, no podían resucitar a Jesús. El que resucitaba a los muertos se murió. Muchas veces las cosas que nos suceden se salen siempre del alcance de nuestras manos. ¿Qué podemos hacer con un diagnóstico médico? Esperar. Y ella hablaba con una señora y me decía, pastora, no me han podido operar porque me ha tocado esperar, porque se les vencieron las autorizaciones a la EPS, entonces no me pudieron operar antes. ¿Y qué le toca a uno de paciente? Esperar. Dios, pero mi esposo no cambia, ¿y usted puede cambiarlo? No, ¿qué le toca hacer? Ay, mi hijo no cambia, ¿qué le toca hacer? Esperar, confiar en que Dios va a estar haciendo algo. Y ahí muestra la palabra de Dios que Jesús no se quedó quieto. Jesús no se quedó allá en la tumba, quietico y muerto. Dice que Él descendió a las profundidades del infierno y tomó las llaves de la muerte y descendió. Mientras que tú esperas, ¿sabes qué está haciendo el Señor? Obrando. Dios está obrando allí. Dios está estableciendo tiempos de victoria para tu vida. Mientras tú esperas, debes hacer lo mismo aún que Cristo hizo. Adorar, arrebatarle a Satanás el dominio que Él tiene sobre tu vida. Porque tú y yo ya tenemos las llaves del Hades, dice la palabra, que Él se las entregó a su iglesia, a su pueblo, a su gente. Es decir, a nosotros nos ha entregado la autoridad. Jesús estaba organizando lo que estaba oscuro. Fue a lo más oscuro para traer luz. Mientras ese día de descanso, los discípulos estaban haciendo nada. Mientras había un profundo silencio, Dios estaba revoloteando en todas las regiones oscuras y del infierno, diciendo, he vencido, he vencido, he vencido, he vencido. Yo soy el que, dijeron los que profetizaron, yo soy el dueño de la vida y de la muerte, yo soy el que tengo las llaves, yo soy el que tengo el poder. Ese Jesús, el que fue a los infiernos, descendió a los infiernos, pero que volvió en gloria. Eso es lo que Dios está haciendo en ese tiempo de descanso, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de silencio. Quizás de los 2 días, el uno es el que uno recibe el golpe. Pero para mí el día más difícil es el sábado. Porque uno después dice, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esta situación? Listo, recibí esa noticia, listo, me pasó eso a mí, pero ¿qué hago ahora con esto? Dios, ¿tú cómo puedes cambiarlo? ¿Cómo puedes revertirlo? Y esos días se nos va el aire, se nos van las fuerzas. Pero por eso Dios dice, no pelees, no te desgastes, quédate, ¿qué? Estad quietos, que yo soy Jehová, que yo soy Dios, y yo soy el que estoy haciendo todo, el que estoy disipando las tinieblas en tu vida. Espiritualmente el sábado simboliza la espera cuando no vemos respuestas. El reposo en fe es confiar en que Dios trabaja aún cuando tú y yo no lo vemos. ¿Qué debían hacer los discípulos? Esperar, Él va a resucitar al tercer día. Él dijo que iba a resucitar al tercer día, pero es que a veces a uno los sábados se nos hacen eternos, entonces uno como que dice, yo creo que Él dijo que era otro domingo, no era el otro día, y uno dice, seguro es el otro año, y seguro es despuesito, o será que yo escuché bien, o será que sí me lo leí bien, será que esa palabra era para mí o era para el otro, porque empieza y viene la duda. Pero tú debes saber que Dios está obrando así tú no lo puedas ver. Esos sábados es cuando la fe se pone a prueba. Es el tiempo más largo, se siente interminable, más duro que el viernes. ¿Sabes por qué? Porque no hay una acción visible. El viernes es el día de un accidente, un ejemplo. Pero después dice, bueno, esto ya hace parte de mi cotidianidad. Pero tú debes recordar las promesas de Dios. Igual que Israel recordaba la creación y su liberación, así tú debes hacerlo en este tiempo de espera.
Debes adorar a Dios en medio del silencio, reposar en Dios aunque no entendamos lo que está pasando. Y debes esperar con fe. El sábado es como el útero del domingo. El sábado aguarda ahí, pero va a llegar el día del alumbramiento. Aunque no lo veamos, aunque tú veas a una mujer embarazada y tú ves y dices, ahí está el bebé, pero tú no lo puedes ver. Tú no puedes ver cómo son sus ojitos, cómo es su naricita, cómo es su boquita, cómo va a ser sus manitos, de qué color es la piel. No, pero tú sabes que ahí está, esperando. Una embarazada, por más que quiera que su hija nazca al otro día, no va a nacer hasta que no sea el momento indicado, porque si no el bebé lo va a perder. No puedes ir al mes, ay, ya quiero que nazca mi hijo hoy, porque aún no está formado. No puedes ir al tercer mes, yo quiero que mi hijo nazca hoy, porque su bebé aún no está formado. No puedes ir al sexto mes, yo quiero que mi hijo nazca hoy, porque su bebé aún le falta estar formado. Tiene que decir el día que cumpla todas las semanas de esa gestación, todo lo que se tenga que desarrollarse en él, ahí sí ese día debe nacer. ¿Qué le tocó a una embarazada? Esperar. De la misma manera nosotros debemos aprender a confiar y a reposar en la fidelidad de nuestro Dios. Esos sábados nos tienen que servir. Ese tiempo de espera y de silencio nos ayuda a desarrollar nuestra fe y a confiar en que Dios es fiel, que Dios es amoroso, que Dios no nos olvida, que Dios nos sostiene, que Dios está organizando en lo oscuro. Quizás está allá, está diciendo, no más, no te metes más con mi hijo, no te metes más con mi hija. Quizás en ese tiempo de espera Dios está diciendo, cierra esa puerta, aléjate de esto, alinea tu vida, porque viene el domingo de resurrección. Amén. Y viene el tercer día, Mateo 28, 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor había descendido del cielo. Y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por el miedo y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel les dijo, no teman porque buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean en el lugar donde Él estaba puesto. Y llega el famoso domingo de resurrección. ¿Sabía usted que estamos reunidos los domingos porque estamos conmemorando ese grandioso día? El día de nuestra victoria. Y así como a todos ese es un dicho muy coloquial de nosotros, ¿no? Porque como comemos lechona. A todos los cerditos les llega su noche buena, a usted y a mí también nos va a llegar ese domingo de resurrección, ese día de la victoria, ese día del cumplimiento, ese día de gozo, ese día en el que decimos Jesús venció la muerte, las tinieblas y la tumba. Y el domingo nos demuestra que el dolor no es el final de nuestras vidas. Y a veces nos pasa como esas mujeres, ¿dónde está? ¿Cómo así? Y como que uno dice, esperé tanto que cuando llega uno a veces ni se percata. Estoy viendo las promesas cumplidas. Estoy viendo a Dios cómo está transformando ese hijo. Oh, estoy viendo cómo Dios está empezando a traer bendición y cielos abiertos sobre mi casa. Estoy viendo cómo Dios está transformando a mi esposo. Estoy viendo cómo Dios está ensanchando mi vida, mi territorio, mi casa. Y uno empieza como a despertar de ese sueño porque uno a veces se acostumbra al tiempo de espera. Pero tú y yo no nos tenemos que acostumbrar solamente al tiempo de espera. También tenemos que esperar ese tiempo y añorar el tiempo de alumbramiento. El tiempo en el que vemos esa victoria, esa resurrección. Porque en Cristo siempre hay esperanza. El domingo llegó con resurrección, llegó con vida y con gloria. El dolor del viernes y la espera del sábado dieron paso a una victoria eterna. ¿Para qué resucitó Jesús? Y es algo en lo que tú y yo nos tenemos que apropiar. Esto hace parte del mensaje del Evangelio. ¿Sabes qué hacían los discípulos? La iglesia
predicaba a Jesús resucitado. Predicaban el sacrificio de Cristo, pero predicaban también acerca de su resurrección, porque en la resurrección es donde tú y yo obtenemos la victoria. Después de que Jesús descendió a los infiernos, subió a los cielos y resucitó. Él estuvo aquí para entregarnos, para mostrarnos su vida, su gloria, para darnos esperanza, para mostrar que el poder de Dios siempre tiene la última palabra. Satanás pensó que lo había vencido. Celebró con sus demonios, atormentó a Jesús. Pero Dios tenía la última palabra. Él dijo, Él resucitará entre los muertos y traerá vida eterna. Tu dolor no es tu destino final. Tu tiempo de espera no es tu destino final. Viene el tiempo del cumplimiento de las promesas. La resurrección nos asegura que no importa qué tan profundo sean esos días de sufrimiento, ni qué tan largo parezca esa espera, pero siempre el día de la victoria llega. Así como llega del viernes, no podemos saltar al domingo, tampoco del viernes podemos saltar, del sábado podemos saltar al lunes. Siempre viene ese domingo de resurrección. Después del dolor y la espera viene el cumplimiento de las promesas. La vida cristiana tiene estos tres procesos: dolor, y lo pasamos con lágrimas; espera, pero debemos atravesarlas con fe; y victoria, debemos celebrarlas con gozo. En los 3 días tenemos a Dios moviéndose en favor de nuestras vidas. En unos diciendo, aquí estoy, conozco y reconozco tu dolor. Dice su palabra que cercano está a los quebrantados y afligidos del corazón. En el tiempo de la espera, Él está moviéndose, aunque tú no lo estés viendo. Y obviamente en el tiempo de la victoria es donde más acostumbrados estamos a verlo, porque lo vemos de una manera tangible, lo vemos hecho carne y huesos, lo vemos viendo a nuestros hijos transformados, nuestras familias transformadas, nuestro esposo transformado, nuestro entorno transformado, nuestra economía transformada, nuestra salud transformada, y decimos, Jesús está vivo, Dios es un Dios poderoso. Así que por eso debemos celebrarlo con victoria. Yo sé que tú has tenido muchos domingos de victoria en tu vida, pero muchas veces somos indiferentes ante Él. Ni siquiera lo compartimos, ni siquiera lo testificamos, ni siquiera lo contamos. Y parte de esos domingos de victoria era para hacernos testigos de lo que Él ha hecho, para mostrar el poder de Dios obrando en nuestras vidas. El sábado es el día más difícil porque es silencio, pero también el más importante porque es el puente hacia la victoria. No te rindas si estás en sufrimiento, no te desesperes si estás en la espera, porque el domingo siempre llega. Dice Juan 16:20, porque su tristeza se convertirá en alegría. Así que no sé por cuál de estos días estás viviendo. Pero solamente quiero que tú sepas algo, que en los 3 días está el Señor obrando. No te desesperes. No escatimes en lágrimas si estás en ese viernes de dolor, porque tienes a alguien que está ahí sosteniéndote y conoce y ha vivido en carne propia ese dolor. Pero también celebra ese milagro. Celebra ese obrar del Señor en tu vida, si estás viviendo esos tiempos de cumplimiento de promesas. Colócate una vez más sobre tus pies y vamos a orarle al Señor. Y vas a darle gracias porque Él está en cada uno de esos días. Vas a darles gracias por ese momento de sufrimiento, ese momento de aparente derrota. Y dile, Señor, gracias por ese día de aparente derrota. Quizás ese día que se burlaron de ti, que te traicionaron, que te dieron ese mal diagnóstico,
que tú dices, uy, todos mis enemigos, Satanás está feliz por lo que me hicieron, por eso que me salió. Pero tú dile gracias, Señor, por ese día de aparente derrota, porque tú eres el único que puede transformar mis derrotas en grandes victorias, mis derrotas en propósitos, mi sufrimiento en un destino glorioso, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros en el día malo, Dios. Como dice tu palabra, que cuando venga el día malo, Señor, en ti confío. Tú eres el Dios el que nos ha sostenido, Dios, en medio de las malas noticias, en medio de esos momentos de dolor y de aflicción, Señor mío. Tú, Señor, sabes por lo que atravesamos, Señor. Tú conoces nuestro dolor, Dios. Es una realidad que nos muestra tu palabra, Señor. Y estoy muy segura que cada uno de los que hemos estado aquí, Señor, te hemos visto, Señor, en medio del dolor. Hemos visto cómo tú no nos has dejado caer. Hemos visto, Señor, cómo tú nos has dado aliento. Cómo tú, Señor, has secado nuestras lágrimas. Cómo tú has dado consuelo. Cómo tú has dado fuerza, Señor, aún para afrontar, Señor, esas noticias. Cómo tú has dado sabiduría. Cómo tú has levantado, Señor, y no nos has dejado morir. Gracias, Jesús. Gracias porque aunque hemos dicho muchas veces tus mismas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú has estado ahí para decirnos, no te dejes solo. Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo, dice el Señor. Aquí estoy contigo para sostenerte. Aquí estoy contigo en medio de este día duro, en medio de este día oscuro, en medio de este día de prueba, en medio de este día de angustia. Aquí estoy contigo. Dios, pero hay otros que estamos, Señor, en ese tiempo de espera, Jesús. En esa sala de espera, Dios, en la que no podemos hacer nada. En la que no vemos nada, Señor. En la que no vemos cambios. En que la situación a veces pareciera empeorar, Señor Jesús. En la que, Señor, estas situaciones, Señor, que atravesamos, pareciera que fuera parte, Dios, del paisaje de toda mi vida, Padre Celestial. Dile, Dios, no me quiero acostumbrar a esta realidad. Pero, Padre, en ese día, Dios, en ese tiempo de espera, ayuda a que yo pueda adorarte, Señor. Pueda decir que tú sigues obrando. Que tú eres fiel a tus promesas, que tú eres Dios fiel a tu amor, que tú eres Dios fiel a tus palabras, Señor del cielo. Que en medio de ese tiempo de espera, Dios, aunque no pueda ver, Señor, tu obrar, pueda confiar en que tú lo estás haciendo, Padre Santo. Que tú en las sombras, Señor, estás transformando. Que tú estás haciendo, Señor, que mi vida, Dios, se prepare para ese momento en el que pueda haber el cumplimiento de tus promesas, Jesús. Gracias porque en ese tiempo de espera tampoco estamos solos. Tu palabra nos dice, Dios, que tú te moviste allí con más poder. Tu palabra nos dice, Señor, que tú ese día nos entregaste la victoria. Tu palabra nos dice, Señor, que en ese tiempo, Señor, tú entregaste, tú estabas haciendo, Señor, todo para entregar la autoridad, Señor, que tenía Satanás, Señor, y se la entregaste a la iglesia. Tú entregaste esas llaves, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor mío, en ese tiempo. Pero Dios, también ayúdanos a esperar con ansias ese tiempo de ver las promesas. Aquí cuando llegue ese cumplimiento no nos tome tampoco por sorpresa ni inadvertidos, sino que podamos disfrutar, Dios, de ese bien que tú hiciste.
podamos disfrutar, Dios, de cómo con poder, Dios, y majestad, Dios del cielo, tú moviste tu mano, tú nos hiciste justicia, tú trajiste restitución, tú trajiste sanidad, tú trajiste restauración, tú trajiste, Señor, de la vida, de la muerte, Señor, nos pasaste a la vida. Como Dios, tú cambias, Señor, nuestra condición, Dios, de escasez a un tiempo, Señor, de una tierra en la que fluye leche y miel, Dios, de prosperidad, de abundancia, Padre Santo. Como tú transformas, Señor, de una familia destruida a una familia restaurada. Como tú transformas, Señor, de una vida, Señor, en cautiverio, de una vida, Señor, en depresión, en tristeza, a una vida, Señor, llena de alegría y de propósito. Como Dios podemos ver, Señor, y disfrutar de todas las bendiciones con las que tú nos rodeas, Padre Santo. Que ese tiempo, Dios, de la victoria te damos gracias anticipadas, Señor. Y aún, Dios, de los que lo están viviendo, Dios, que hoy podamos tener ese corazón agradecido contigo, porque tu mano se ha movido poderosamente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor mío, porque sé que está causando, Dios, un efecto en cada uno de los que estamos aquí, Dios. Y tú traes, Señor, consuelo a través de ella. Te lo pedimos, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.